En plena pandemia, y una vez superada la misma, el desafío de los estados es mantener el empleo. Digo los estados porque las empresas privadas van a tomar sus decisiones y serán los estados los que tengan que intervenir, regular, mediar en una situación donde evidentemente los más débiles serán los que menos posibilidades tengan. Y quien tome decisiones deberá, en este caso, servir, como decíamos recién, de contención. El empleo como principal preocupación, el empleo, puesto aquí en números, el empleo es el tema de Juan Enrique, el titular de Sigma Global, asesor de asesores esta mañana. Sí, Guille, vos lo decís muy bien, cuando se hace política económica, se hace política económica para mantener el empleo. Y cuando se habla de estadística, viste que hablamos siempre, caída del PBI, caída de la actividad económica, representa sobre todo la pérdida de puestos de trabajo. Yo acá te hice el esquema, esto ya lo mostramos varias veces. Este es el crecimiento del empleo del año 2002 al año 2015. Se duplicó. El empleo privado con el gobierno kirchnerista se duplicó. Ahora, acá en amarillo tenés la pandemia amarilla, hay que decirlo. En ese momento, la actividad económica cayó 4 puntos del PBI, representaron la pérdida de 218.000 puestos de trabajo. Formales. Formales privados, sector privado, no hablamos de empleo público. ¿Por qué te muestro esa estadística? Porque se condice con lo que pasa ahora. En estos 4 años, el PBI cayó 4 puntos, o sea, cada punto de PBI representó aproximadamente, en términos estadísticos, 50.000 puestos de trabajo. ¿Por qué te digo eso? Por la expectativa de caída del PBI a partir del coronavirus. Lo que te hace pensar en un cálculo aproximado de la cantidad de empleos que podría llegar a perderse. Mira, en marzo, datos oficiales del Ministerio de Trabajo, el empleo perdió 0,5%. Acá tenés marzo. 6 millones de trabajadores están registrados según el CIPA, que son datos oficiales. 0,5% son 50.000 puestos de trabajo en porcentaje de la población económicamente activa. Y déjame agregarte un dato, solamente un dato que sirve de alguna manera para tomarlo como referencia. El 35% de las empresas, bajo estas circunstancias, bajo las circunstancias de coronavirus, tomó la decisión de bajarle el salario a las personas o está analizando hacerlo. El 35% claro, de las empresas argentinas. Como agravante, digo, porque una de las variantes a quedarse sin trabajo, que es el peor de los escenarios, es tener uno más precarizado, que es la opción B, digamos, en este marco. Sí, más allá de cuando se pierde empleo, claramente paga mucho el sector trabajador. Y sobre todo, antes de perder el empleo, se bajan los salarios. Claro que hay consultoras que muestran que el 35% de las pymes están bajando salarios. Es un golpe muy fuerte, lo que decimos siempre los economistas, las crisis las pagan los trabajadores. Pero más, antes de ingresar a esta imagen, te quería decir, Guille, que marzo generalmente es muy activo, es cuando se contrata personal. Este marzo del año 2020 es peor que el marzo del año 2002. La pérdida de 50.000 puestos de trabajo solamente en un mes muestra la caída de un punto del PBI, un punto de la actividad económica en un mes, en marzo. Bueno, acá lo que te quería mostrar, Guille, que se está hablando muchísimo, lo hablamos todos los días, la reapertura de las fábricas, que las fábricas vuelvan a operar para generar actividad económica, empleo, pero hay muchos problemas. Los problemas que tiene una pyme industrial al momento de reabrir su producción, primero es que no todos los proveedores, Guille, están operativos. Vos empezás a producir, llamás a un proveedor, te falta una materia prima, no, te dice, no, yo no puedo, no tengo permiso. El municipio, la provincia, la nación, no me dio la autorización. Entonces, ¿cómo hacés vos para producir si tu proveedor no te está dando la materia prima? Segundo, claro, la ayuda financiera. El Estado argentino está haciendo muchísimo. ¿Es suficiente? No, Guille, no es suficiente. No alcanza la financiación dentro del sistema productivo. Después, bueno, claro que hay una ruptura de la cadena de pagos. Ahí Segera mostró un informe. Un 50% de caída de cheques rechazados. Lo que está reclamando la Asociación de Empresarios es que haya una financiación. ¿Sabes lo que piden?
financiación a tasa negativa, lo mismo que está pasando en Estados Unidos. Lo que pide el empresariado argentino es una financiación fuerte a tasa negativa. Hoy le saqué uno de los títulos de ámbito financiero porque el presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, cercado por el coronavirus, le pide a la Fed que baje los intereses a tasa negativa. Tasa negativa. Tasa negativa. Mirá, te hago de paso, ¿no? ¿Qué mensaje para los tenedores de bonos de la deuda argentina con legislación extranjera? Escuchen muy bien, tasa negativa de la Reserva Federal. Y ustedes están pidiendo que le paguemos una tasa del 4%. Y lo pide el presidente de los Estados Unidos. Cuando la Argentina ofrece una tasa del 2%, muchachos, por favor. Parece socialista Donald Trump. Y lo último, Guille, claro, hay un deterioro en la relación cliente-proveedores. Por eso, la apertura de fábricas, la salida de la cuarentena no va a ser tan fácil. Vos hablabas de la ruptura de cadena de pagos y los datos hablan de prácticamente la mitad de los cheques rechazados. Sí, en abril el 50%. Estamos hablando de un 8% de documentos y un 11% en el importe. 40.000 millones de pesos de cheques rechazados en abril. Por eso lo que está pidiendo Cejera, lo que están pidiendo muchas cámaras empresariales argentinas, es una financiación. Son clientes de los bancos, los empresarios son clientes de un banco por más de 30 años. Debemos decir que no es una situación estrictamente argentina, está de más aclararlo, ustedes saben lo que está pasando en Estados Unidos, lo que ha pasado en Italia, lo que está pasando en España, lo que ocurre en Francia y lo que ocurre en el Reino Unido con el empleo, es decir, en todos esos países se ha desplomado y ya empiezan a aparecer las primeras noticias también de Brasil, es decir que estamos frente a un escenario que es global, con todo lo que eso significa, con advertencias ya en pie de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, que habla de una abrupta caída de la actividad y por razones obvias una abrupta caída del empleo en todo el mundo. Un ejemplo clarísimo también, Guille, tiene que ver con los comercios que están abriendo, pero no todos los comercios abren sus puertas y tienen ventas. Hoy, el día de mañana van a abrir las inmobiliarias, Guille. Sí. Muy importante, un dato que y van a poder mostrar propiedades. Sí, sí. Y el tema de las propiedades, Guillermo. Una propiedad tiene una rentabilidad que está cayendo. ¿Qué significa eso? ¿Cae la rentabilidad de la propiedad respecto a su valor o el valor de la propiedad está elevado? Claramente lo que se está viendo, Guille, que va a haber un ajuste en el valor de los inmuebles. No solamente los automóviles van a caer en su valor en dólares, sino que los inmuebles, Guille, se estima que su valuación en dólares va a caer, escuchá bien vos, va a caer un 20 a un 30%. Por supuesto que siempre es mejor empezar con una sonrisa, con otro tipo de noticias. Pero esta es una realidad. Y es una realidad que excede cualquier decisión que haya tomado cualquier político o cualquier estadista en el mundo, porque hay una pandemia. Y la pandemia, más allá de lo que decidieron uno y otro, por eso esto es lo interesante de la situación. Algunos decidieron seguir adelante con la economía y resultaron muy dañados. ¿Por qué? Porque tuvieron muertos, muchos muertos, y la economía también resultó destruida. Otros tomaron decisiones, como la Argentina, diferentes, es decir, primero cuidar la salud de la gente. Por supuesto que la economía sufrió daños similares a los que pudieron haber sufrido otros países, e incluso menores a los que pudieron haber sufrido otros países, pero se evitaron las muertes innecesarias. Ahora salir de esta situación para el mundo es un desafío. Salir de esta situación es un desafío. Sí, claramente, Guille, cuando vos analizás, mirás los números estadísticos de todo el mundo con respecto a la cantidad de víctimas fatales y comparás la actividad económica, el primer mundo, Europa, Estados Unidos y Rusia ahora, Rusia también se está convirtiendo en el segundo país con más problemas en el mundo. Cuando vos ves y analizás la caída que va a tener la República Argentina y la cantidad de víctimas, separás ahí separás lo que es la pandemia y la cuarentena y la actividad económica. Claramente, Guille, claramente se nota la participación del Estado argentino en la economía y más allá de la cuarentena, la economía hubiese caído igual. Lo que sí
podemos decir, Guillermo, si no hubiese existido el coronavirus ni la cuarentena, ¿el Estado argentino hubiese participado de la economía de la misma forma? ¿Los actores económicos, los bancos, las grandes instituciones hubiesen permitido que el Estado participe de esta forma en la economía? ¿El ANSES hubiese invertido 160.000 millones de pesos para ayudar a los jubilados? Se hubieran a las sentado gobernadores de la oposición, claro, de esa manera con el oficialismo. Bueno, sí, son todas preguntas que no tienen respuesta. Claro que no. Porque el escenario es este, el que tenemos, y es lo que ven ustedes todos los días en los diarios. Miren, la realidad es que esto está pasando y esto va a pasar también. Que va a haber pérdida de empleo en todo el mundo es una realidad, no lo decimos nosotros, los principales analistas internacionales ya evalúan un impacto en la economía muy serio. De hecho, ya se está viendo en los países desarrollados ese impacto en la economía con caídas brutales de los productos brutos internos. Aquí en Argentina el PBI puede derrumbarse hasta un 6.5%, eso es lo que estiman. Algunas consultoras dicen que puede ser incluso un poco más, con el cálculo que hacía recién Juan Enrique del peso de la caída de cada punto sobre el empleo formal en nuestro país. Pero son datos estadísticos. La verdad es que va a haber más desigualdad. Para traducirlo y para decirlo de forma bien concreta, va a haber más desigualdad. Es muy probable que muchos de los trabajos se vuelvan precarios en todo el mundo, no estoy hablando de la Argentina ahora, y que muchas personas que tenían empleo no lo tengan más. Al mismo tiempo debemos decir que hay otras personas que pudieron haber hecho más por el mundo en estos tiempos que van a ser más ricos. Así que la cuenta es muy simple y es simétrica. Va a haber algunos que van a ganar mucho, una vez más, y va a haber otros, que son la mayoría, que van a terminar pagando esta crisis porque así funciona el sistema del mundo. Lo que habría que pensar es cómo modificar esa ecuación una vez que termine la pandemia, porque si no va a ser un mundo muy difícil de afrontar. Porque ya de por sí había convulsiones sociales en distintos países que reclamaban derechos que ya estaban perdiendo o que se habían perdido. Y muchos de esos derechos vinculados al esfuerzo que le significaba a grandes sectores de la sociedad acceder a lo que el sistema, a la sociedad de consumo o lo que la sociedad de consumo les ofrecía. Para resumir y ponerle un punto a esta situación, tal vez sea el momento de barajar y dar de nuevo o de estudiar otras expectativas, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Se dio una situación extraordinaria en el mundo, extraordinario, nunca vista, jamás analizada por nadie. A lo mejor también esta misma posibilidad permita, en una mesa imaginaria de negociación, tomar alguna decisión extraordinaria también para que el impacto no sea tan grande, o por lo menos